Buenos días, queridos hermanos y hermanas, y aquellos que nos estáis escuchando desde vuestros hogares, desde vuestras casas. También un fraternal saludo. Vamos a ir esta mañana a las Escrituras. Vamos a estar meditando en la palabra. Durante este ratito que vamos a estar, me gustaría que te dejases un poco los problemas fuera. Que luego van a estar ahí. Sabemos que cuando salgamos por esa puerta, ¿verdad? Pues la salud, la economía, el trabajo, la familia, todo eso va a seguir estando. Pero durante un instante vamos a estar centrados en aquello que el Señor quiere decirnos en esta mañana, aquello que Él quiere expresar a través de su palabra. No por mí, que simplemente soy un siervo, el más pequeño de todos, sino que realmente el poder está en su palabra. Y vamos a seguir esta mañana con la serie de predicaciones, de mensajes que estaba dando a la iglesia. Si os acordáis, estábamos tomando la metáfora de la iglesia como un cuerpo, como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y comparábamos a la iglesia con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Con Cristo a la cabeza. Igual que hace Pablo en Efesios y en Colosenses. Simplemente quiero, para empezar, leer un texto. No hace falta que lo busques, no es el texto que vamos a estar meditando en esta mañana, pero sí que quería empezar con este texto, en Efesios 4, 11 al 13. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ciertamente podríamos pasar mucho tiempo aquí hablando y cubriendo tantos detalles de las palabras de Pablo aquí, pero simplemente me gustaría señalar una cosa como un punto inicial. Fijaros, la edificación del cuerpo de Cristo tiene como meta que el cuerpo de Cristo sea lo más parecido posible a Cristo. Esa es la meta de la edificación del cuerpo. No es para que seamos mejores ni más fuertes, que también, sino que la meta es parecernos más a Cristo. Y esa es la razón por la que Pablo en Gálatas 4:19 dice que él estaba en dolor y agonía hasta que Cristo hubiese sido formado completamente en ellos. Hermanos, debemos ser semejantes a Cristo. Y no solamente como individuos, como creyentes, sino también colectivamente, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Debemos llegar, dice la palabra, a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Y eso involucra la unidad de la fe. Eso involucra que tenemos que tener un conocimiento profundo de quién es el Hijo de Dios. Tenemos que conocer cómo es Él para luego poder parecernos a Él. La iglesia, hermanos, no es una entidad religiosa. La iglesia no es un grupo de personas que en cierta manera están relacionadas, sino que la iglesia es un organismo vivo que posee la vida misma de Dios. Es un organismo vivo. Somos personas en una entidad orgánica, espiritual, y que nos estamos moviendo constantemente ¿hacia dónde? Hacia la semejanza de Cristo. La idea, hermanos, del crecimiento de la iglesia es la de un cuerpo espiritual que crece y que madura hacia la semejanza de Cristo y que adopta la naturaleza de Cristo. La iglesia, hermanos, cuando es identificada como el cuerpo de Cristo, significa que no es estática, no puede permanecer siempre en el mismo punto, en el mismo sitio, sino que crece y se desarrolla hacia la semejanza de Cristo. Y hermanos, en las predicaciones, en los mensajes pasados, estuvimos hablando, ¿os acordáis? Lo primero que estuvimos viendo es la fe. Y estuvimos diciendo que la fe era creer en Dios, que era confiar en Dios, que era conocerlo lo suficiente como para poder confiar en Él. Estuvimos hablando de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Estuvimos viendo 2 Corintios 5:7, y andamos por fe, no por vista, ¿verdad? Y después estuvimos viendo el segundo sistema interno de este cuerpo que tiene vida, y estuvimos hablando de la obediencia, que era el compañero perfecto de la fe. La obediencia es una sumisión a todo lo que el Señor nos pide que hagamos. Nosotros, dice la palabra, que una vez fuimos esclavos del pecado, ahora hemos venido a ser esclavos de la justicia.
Y en tercer lugar, estuvimos hablando en el último mensaje de la humildad. Y que la humildad era un reconocimiento verdadero del pecado. La humildad es un entendimiento verdadero de lo que es el pecado. Un entendimiento verdadero de lo que es la gracia de Dios. Y un entendimiento verdadero de lo que Dios puede usarnos para hacer lo que Él quiere hacer cuando nos sometemos a Él. Eso era la humildad. Ahora, fijaros, todo esto nos lleva a un cuarto sistema interno. ¿Os acordáis? En esta metáfora del cuerpo dijimos que no todo era esqueleto, no todo era estructura. Un esqueleto, una estructura no tiene vida, sino que lo que le da vida son los sistemas internos. Y hoy vamos a ver el cuarto sistema interno, un cuarto componente, una cuarta actitud espiritual. Puedes llamarla como quieras. Una de la que hemos escuchado mucho, una de la que es esencial, y es el amor. El amor. Y de eso quiero hablaros en esta mañana, del amor. Ahora, hay tantas maneras de abordar el amor, hay tantas maneras de abordar esto, ¿verdad? Y una de ellas es abordarla desde el punto de vista de la sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Porque yo estoy seguro de que si tú preguntas a esta sociedad, oye, ¿qué es el amor? Estoy seguro que la definición que nos van a dar va a ser muy diferente a la que nos daría la sociedad hace 60, 70, 80 años, y todavía más si vamos tirando hacia atrás. Así que somos hijos de la sociedad que nos ha tocado vivir. Y yo creo que en cierta manera, desde el contexto de la sociedad que nos rodea, yo creo que se ha redefinido el amor de una manera trágica para nosotros. Y para encontrar este punto inicial, ahora sí vamos a ir a Efesios capítulo 5. Epístola de Efesios capítulo 5. Obviamente, el tema del amor es un tema enorme, ¿verdad? Enorme. Y es cubierto en muchos lugares en la palabra de Dios. Y tiene muchos aspectos, tiene muchas caras. Pero voy a tratar de resumir las cosas. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y qué significa ser imitadores de Dios? Aquí viene, versículo 2. Y andad en amor. Y andad en amor. Por lo tanto, si quieres imitar a Dios, debes andar en amor. Porque como Juan nos dice, Dios es amor. Si quieres ser un verdadero hijo de Dios, si quieres imitar a Dios, debes andar en amor, debes caminar en amor. Porque, hermanos, eso es característico de Dios, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? O como primera de Juan nos dice, Dios es amor. Y, hermanos, él define la extensión de este amor de Dios en el versículo 2. Fijaros, como Cristo amándonos y entregándose a sí mismo por nosotros. Andad en amor, como Cristo, amándonos y entregándose a sí mismo por nosotros. Y ahí está la definición más clara y más precisa del amor dada en la Escritura, hermanos, y es esta. El amor es abnegación. El amor es sacrificio personal. Y fijaros que el amor no se define como solamente una emoción, porque una emoción es algo que yo puedo sentir ahora, pero no sé si voy a poder sentirlo mañana. El amor no se define solamente como un sentimiento, porque el sentimiento se va y viene, y el amor permanece. El amor es un acto de darse a uno mismo en un acto de sacrificio personal. Cuando, hermano, vemos a Dios, y lo hemos estado recordando en esta mañana aquí en los símbolos, y vemos la cruz, y vemos cómo Dios nos ha amado, de la forma que Él nos ha amado, y reconocemos que Dios nos ha amado, entonces el significado de este texto es, ¿habéis visto eso? Pues ahora imitad a Dios. Y hermanos, ¿cómo podemos hacer esto? Nos lo dice la palabra, andando en el amor. Y fijaros, ¿cómo define la Biblia el amor? Es definido por Cristo. El amor es definido por Cristo, quien nos amó y quien se entregó a sí mismo por nosotros. En otras palabras, la característica simple del amor es aquel que da y da y da
de una manera generosa. Porque esa es la forma que daba Jesús. Y ahora vamos a verlo en esta mañana. El amor es aquel que da de una manera abnegada, sin preocupación por uno mismo, aquel que se sacrifica. Y os voy a decir una cosa. Nadie puede hacer eso si está centrado en sí mismo. Nadie. Diciéndolo en las palabras de Jesús, cuando él dijo: ninguno tiene mayor amor que este, que un hombre ponga su vida por sus amigos. Esa es la antítesis de alguien que está centrado en sí mismo y en sus necesidades. ¿Cuáles son las características del amor? Las sabemos todos. Es abnegado, es sacrificado, se entrega a sí mismo, no es egoísta. Y eso, hermanos, existe solamente en la vida de alguien que es humilde. Solamente. Alguien que está comprometido, como dice Filipenses 2, no con sus propias cosas, sino con las cosas de los otros. Alguien que considera a los demás como mejor que sí mismo. Ese es alguien que puede hacer ese sacrificio. Si nos consideramos mejores que los demás, si consideramos que mi necesidad, nuestras necesidades son más importantes que las de los demás, si creemos que somos el centro del mundo, difícilmente vamos a tener ese tipo de amor abnegado y sacrificado. Pero fíjate que eso es la definición del amor bíblico. Eso es el amor bíblico. Y que nos dice que solamente la gente humilde puede ejercerlo. Porque solamente la gente humilde va a entregar la vida por alguien más. Hermanos, cuando hablábamos el otro día de la humildad, veíamos que la humildad no es un rasgo de la personalidad. La humildad no es: ay, mira, de que este que está calladito, que es pobre, que pasa desapercibido. Eso no es la humildad. La humildad debe ser comparada con el sacrificio abnegado. Debe ser equiparada en donde alguien se da a sí mismo por los demás. Eso es humildad, porque se necesita ser muy humilde para darlo. Hermanos, ese es el tipo de amor que fluye de la humildad. Y ¿sabes una cosa? Donde no hay humildad, no puede haber amor. No puede haber amor. Ahora, la humildad dijimos que es el resultado de un entendimiento de quién eres tú y quién es Dios, ¿verdad? Cuando te comparas con otra persona, siempre vas a poder encontrar una razón para engrandecerte a ti mismo o para ensalzarte, siempre. Pero cuando te comparas con Dios, entonces eres aplastado y eres humillado. Cuando nos comparamos con Dios, no hay nadie que aguante esa comparación. Nadie, ¿verdad? Pero fíjate, hablamos de la idea que Dios tiene sobre el amor. Es el amor bíblico. Pero mira la diferencia de la idea que Dios tiene del amor y la idea que el mundo tiene del amor. Observa, versículo 3, estábamos en Filipenses 5. Y en esta conversación, ¿verdad? Versículos 1 y 2, donde nos habla del amor y de andar en amor y ser como Cristo, pues inmediatamente en el versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Fijaros, aquí en medio de esta maravillosa conversación, esta maravillosa exposición sobre el amor, llega la inmoralidad y llega la fornicación. Y esta palabra aquí simplemente significa cualquier otra forma de pecado sexual o avaricia. Y cuando habla de avaricia, no está hablando de avaricia monetaria, está hablando de ese tipo de deseo que busca ese tipo de maldad. Y está diciendo, fijaros, que nada de eso, ni siquiera aún sea nombrado entre vosotros como conviene a santos. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto? ¿Por qué Pablo de repente mete aquí este versículo, esta frase? Los versículos 1 y 2 son una demostración de cómo Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios, en olor fragante, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Pero fíjate que luego desciende a la fornicación y a cualquier otra forma de pecado sexual. ¿Por qué? Porque, hermanos, esa es la perspectiva del amor
que tiene el mundo. Esa es la perspectiva del mundo sobre el amor. Esa es la perversión del mundo y esa es la definición del mundo. Estamos hablando del amor y de pronto descendemos a esta falsificación terrible para el mundo, este sustituto del amor que le llaman amor. Pero realmente, cuando se habla del amor en el mundo, en la actualidad, ¿de qué se está hablando realmente? Cuando un hombre dice que ama a una mujer, ¿qué está pidiendo ese amor? Si alguien está casado y se enamora de otra persona, no pasa nada. Se justifica el pecado sexual porque está enamorado, es amor. Cuando alguien es soltero y se enamora, eso justifica el pecado sexual porque es amor. Si un hombre se enamora o tiene una relación de amor con otro hombre, no pasa nada, eso justifica la homosexualidad, porque es amor. Esa es la perversión del mundo. Hermanos, y todos esos programas de televisión, esas series, y me pongo yo delante, porque las consumo y las veo muchas veces, esas series, esos programas que definen el amor en términos puramente y exclusivamente de sexo, demuestra que esa es la corrupción del mundo, de lo que realmente es el amor. Permitidme profundizar un poco más en qué punto, en dónde está nuestra sociedad. Hablemos del aborto. El aborto. Hermanos, no hay ninguna sociedad que legalizaría el aborto solamente por el hecho de matar bebés. Eso no existe en ninguna sociedad. No es que odien a los bebés, ¿verdad? Y quieran deshacerse de ellos, sino que esto tiene que ver con las implicaciones de la libertad sexual. El aborto no es un éxito para aquellos que odian a los bebés, es un éxito para aquellos que quieren sexo sin ningún tipo de implicación. Sexo libre significa que tenemos que aceptar la fornicación porque no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo. El sexo libre significa que tenemos que aceptar el adulterio porque no hay nada malo, porque es amor. Sexo libre significa que tenemos que aceptar la homosexualidad. Y todas esas cosas tienen que ser redefinidas como experiencias, como expresiones honorables y amorosas. Oímos al mundo hablar de amor y pensamos que está bien. Qué bien, ¿no? Cuando el mundo habla de amor, va por buen camino. ¡Qué bien! Y se ha corrompido nuestra sociedad hasta la médula. La familia, el hogar, el lugar donde se tendría que aprender lo que es el amor abnegado, es un desastre de promiscuidad sexual. Tenemos una sociedad entera dirigida a tomar lo que quiere. Toma tu satisfacción sexual. Y si no te gustan las consecuencias, pues siempre puedes abortar. Nuestra sociedad, hermanos, está absolutamente obsesionada con el sexo. Y esto resume todas las áreas de batalla que tienen los cristianos y el mundo. El aborto, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la identidad de género. Todo esto es un ataque directo en contra del amor. Es como, imaginad que Satanás tuviese un plan, ¿verdad? Es el plan perfecto del diablo. Un plan que consta de 6 pasos. Algo así como, fijaros, paso 1. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Ganar almas para su causa. Ese es el paso 1. Paso 2, ¿cómo va a llevar a cabo ese plan? Un medio poderoso para eso es la corrupción de la sociedad, corrompiendo la sociedad. Y hermanos, esto funciona especialmente bien en una sociedad conformista. Conformista. Nos conformamos con todo. Una sociedad mala hace que sea fácil ser malo. Entonces, fijaros, lo único que tiene que hacer Satanás es hacer que una sociedad mala sea un lugar donde sea fácil hacer el mal. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que toleramos la impiedad. Toleramos la impiedad. Le restamos importancia. Bueno, no pasa nada. Hablan de amor. Es amor de lo que están hablando. Y no solamente la toleramos, sino que lo elevamos al estatus de libertad.
Es que es mi libertad. Es la libertad de hacer lo que yo quiera. El tercer paso del enemigo sería destruir un cimiento de edificación fundamental. Y es la familia, que es donde se aprende el amor sacrificado. El paso cuarto es la familia destruida al destruir el matrimonio. Paso 5. El matrimonio es destruido cuando se afloja su pegamento, que es la fidelidad sexual. Y paso 6. La fidelidad es destruida por la revolución sexual. Y es un círculo. Y es un círculo. Y es una trampa. Una trampa en la que la sociedad se ve inmersa y en la que no puede salir. Y así es como siempre funciona. La revolución sexual es una demanda para que seamos libres para hacer lo que queramos sexualmente. Leemos acerca de homicidios, leemos acerca de matanzas, de guerras, pero simplemente recuerda esto: el 99% de todos los homicidios son abortos. Y a este nivel queremos nuestra libertad sexual. Y la gente está dispuesta a matar para conseguirlo. Entonces, fijaros, esta sociedad redefine totalmente el amor en relación a sus demandas sexuales y en relación a su libertad sexual. De hecho, esto es exactamente lo que Efesios 5 espera, que en lugar de lo real, el mundo lo sustituya por la inmoralidad, por la impureza, por la promiscuidad. Esto es lo que nos está diciendo. El mundo va a tomar la definición de lo que es el amor real y lo va a convertir en todas estas cosas. Ahora, la pregunta que nos confronta en esta sociedad sexual y egoísta es que desesperadamente necesitan ver el amor verdadero. Esta sociedad necesita desesperadamente ver qué es el amor verdadero. Y solamente lo pueden ver en un lugar. Y es en nosotros. Vamos a Juan 13. Al Evangelio de Juan capítulo 13. Comenzamos en el versículo 1. Juan 13, versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, o hasta el límite, o hasta el máximo, o hasta la perfección. Jesús está al borde de una experiencia muy, muy terrible. ¿Y cómo están los discípulos? Están centrados en sí mismos. Si leemos el contexto, ellos vienen que están hablando que estaban discutiendo quién de ellos iba a ser el más grande en el reino de los cielos. Esa era la actitud de los discípulos. No, estaré yo a la derecha, pues yo me sentaré a la izquierda. Y Judas estaba a punto de traicionarle. Y ninguno estaba considerando lo que el Señor estaba a punto de enfrentar. Aunque hace un momento les acababa de decir que él tenía que morir. Pero son indiferentes a eso y están preocupados por sus propias ideas. Y hermanos, es en ese ambiente, fijaros, es en ese ambiente donde dice: él amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el máximo. El amor de Jesús hacia los suyos no es condicional. El amor que sentía Jesús no dependía de lo que estaban haciendo los discípulos. Los ama al máximo, en el momento de la indiferencia más horrenda. Y ahora, en el versículo 2, se comienza a desarrollar la demostración de ese amor. Sí, Jesús los amó al máximo. ¿Y cómo lo demostró? Recordad, el diablo ya había llevado a cabo su trabajo con Judas. Él había cautivado el corazón no convertido de Judas. ¿Y cómo estaba el corazón de Jesús en ese momento? Dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas con las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Hermano, y esto es muy importante, porque
en medio de todo esto, de todo este sufrimiento, de que lo que Jesús tenía que afrontar, realmente nunca hubo temor. Por parte de Jesús, él sabía que la traición había de venir, pero Jesús sabía que al final él había venido al Padre. Él había venido del Padre y que iba de regreso a él, a pesar de todo. Hemos recordado en la Santa Cena esa escena en el huerto del Getsemaní, donde Jesús agonizó por la realidad que tendría que ser separado del Padre y por llevar todo el peso del pecado del mundo. Todo eso produjo, como hemos leído, ese sudor en gotas de sangre. Por lo tanto, no hay ninguna duda acerca de la agonía de Jesús. Pero no había temor. Jesús sabía cuál iba a ser el resultado final y ora con eso en mente. Y en el capítulo 17, fijaros, si vamos al capítulo 17 de Juan, nos relata la escena, una escena que conocemos todos, la escena del lavamiento de los pies a sus discípulos. Y esta es una de las grandes escenas de Jesús, ¿verdad? Una de las grandes escenas de la vida de Jesús. Pero además es que esto era costumbre, esto era tradición. Veréis, en aquella época pues no llevaban zapatos, calcetines, sino que solían llevar sandalias. Y además los caminos pues no solían estar asfaltados. Otra cosa porque no existía el asfalto. Y entonces pues lo normal era que cogieran polvo del camino. Así que cuando alguien llegaba a algún sitio, pues normalmente era costumbre lavar los pies. Pero esto normalmente era la tarea de un esclavo. Era la tarea de un esclavo. Porque era una tarea que se consideraba de baja clase social. Obviamente no era el trabajo más popular del mundo, ¿verdad? El lavar los pies de los demás. Era un trabajo de esclavo. Y ninguno de los discípulos, mientras discutían quién iba a ser el más grande entre ellos, iba a hacer eso. Por lo tanto, el Señor lo hace. Toma una toalla en su cintura, coloca agua en un contenedor y lava los pies de los discípulos. ¿Sí? Sabemos todos la escena, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Llega Pedro. Llega Pedro y dice algo, yo creo que hablando por él mismo, pero también en boca de los demás, porque yo creo que los demás también pensaban un poco como Pedro. Señor, ¿tú lavas mis pies? Eso es lo que Pedro le dice. Señor, ¿tú lavas mis pies? Y Jesús que le responde, lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Jesús le está diciendo, mira Pedro, ¿crees que esto es algo? ¿Crees que esto es algo? ¿Que me estoy humillando? Esto no es nada, no has visto nada todavía. Espérate lo que vas a ver, lo que voy a hacer dentro de unas horas, cuando vaya a la cruz y resucite. Cuando esté sepultado en una muerte vergonzosa. No entiendes mi humillación, Pedro, pero la vas a entender. ¿Y qué le dice Pedro? Jamás. Pedro le dice, jamás lavarás mis pies. Y entendedme bien, hay una parte, yo creo que hay una parte admirable en esto, porque Pedro realmente él pensaba que eso no estaba bien. Pedro sabía que Jesús era perfecto, que no tenía pecado, que él era Señor y Maestro, y que no estaba bien que él se humillase de esa forma lavando los pies. Pero Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Jesús está aquí hablando evidentemente espiritualmente, de una forma espiritual. Él está diciendo, mira, escucha Pedro, no me digas que no lave tus pies, porque espiritualmente si no los lavara, no podrías tener ninguna relación conmigo. Por lo tanto, ese es el símbolo del lavado. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y yo no sé, no estoy seguro, no sé si Pedro entendió eso, pero fue una afirmación de gran importancia espiritual, que el corazón de Pedro tenía que ser lavado por Cristo. Y hermano, me encanta lo que dice Pedro en el versículo 9. Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza, quiero una relación contigo, báñame enteramente, ¿verdad? Así era Pedro, pasaba del todo, del nada al todo, ¿verdad? Era una situación difícil también para los discípulos. Los discípulos estaban intentando entender qué estaba pasando, ¿verdad? Yo sé que ellos habían llegado a la convicción de que Jesús era el Cristo, que Él era
el Hijo del Dios viviente. Sabían que Él era el Señor, habían visto su poder, le habían visto hacer milagros. Y sabían, porque Jesús les había dicho que Él tenía que morir. Jesús le había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar en 3 días. Y Él les dijo que tenía que perder su vida para luego ganarla. Sabían que Él había venido con un propósito salvador. Sabían que el Hijo del Hombre había venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero de alguna manera todavía no eran capaces de entender y aceptar la ejecución de Cristo en una cruz. No eran capaces todavía. Entonces, fíjate, en la simplicidad de lo que Pedro pudo haber o no entendido, el Señor le vuelve a decir: el que está lavado solo necesita lavarse sus pies, porque está completamente limpio. Jesús le estaba diciendo a Pedro: ya eres salvo. Pedro, ya eres salvo. Esta es la implicación espiritual. No necesito volverte a lavar. No necesitas un baño completo. Solamente necesitas que tus pies sean limpiados. Hermanos, y esta es una verdad espiritual maravillosa. Porque como cristiano tienes un lavado general, un lavado total y muchos lavados de pies. Solo hay una ocasión en la que fuiste limpiado de pies a cabeza, y es cuando fuiste salvo, cuando experimentaste el lavamiento de la regeneración, como Pablo lo llama. ¿Pero qué ocurre? Conforme caminamos por el mundo, necesitamos ese lavado constante de esos pies que van recogiendo el polvo y la suciedad del camino. Pedro, no necesitas otro baño. Y esto afirma que Pedro era convertido de manera genuina, regenerado de manera genuina, limpiado de manera genuina. Y simplemente necesitaba una limpieza constante de pies. Hermanos, los que hemos venido a Cristo somos lavados de pies a cabeza. Nuestros pecados son lavados de una manera total, pero conforme caminamos por el mundo, necesitamos de esa limpieza constante, día tras día, para mantener nuestros pies limpios. Y esto es una enseñanza espiritual maravillosa, que nos indica que cada día tenemos que ir a Cristo para que Él nos limpie. Y después en el versículo 11, fijaros, nos habla de aquel que tenía que traicionarle. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Había un discípulo que no estaba convertido, era Judas. Y en el versículo 12, después de que les hubo lavado los pies, ¿qué hace? Toma su manto y vuelve a la mesa. Y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, habiendo amado al máximo a los suyos que estaban en el mundo, ¿cómo les demostró su amor? Lo demostró humillándose a sí mismo. Al humillarse al nivel más bajo, a la tarea más sucia, a la tarea más indeseable de lavar los pies sucios de los discípulos que estaban centrados en sí mismo. Esa fue la demostración de humildad de Jesús. Incluso iba a ir más allá Jesús. Moriría en una cruz llevando sus pecados y también incluyendo los pecados, ¿verdad?, de egoísmo y de indiferencia. Jesús les había dado una lección profunda, una lección práctica de cómo actúa el amor. Él les amó hasta el fin. Él les amó al máximo. Ahora, viene la aplicación de esta gran lección. Versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Este es el nuevo mandamiento, pero no de cualquier manera. ¿Cómo? Como yo os he amado. ¿Y cómo acaba de amarlos Jesús?
lavando sus pies. El amor verdadero no es algún tipo de impulso emocional, no es algún tipo de sentimiento, no es algún tipo de atracción terrenal. Hermanos, el amor es independiente de sentimientos, de emociones, de atracción, porque el amor es simplemente satisfacer la necesidad de alguien al punto del sacrificio personal. Es humillarse a sí mismo por el bienestar de otro. Y puede parecer duro y lo es. No es fácil amar de esta manera. No es fácil. Pero la palabra, la Biblia nos dice que debemos amar de la misma manera. Es que no hay otra opción. Es así de simple. Todo tiene que ver con ser abnegado. Hermanos, y todo esto que hemos estado hablando, todo esto que hemos visto hacer a Jesús, y esta enseñanza espiritual que nos interpela a actuar como Él y nos define cómo es el amor verdadero, todo esto va en contra de todo lo que hay en nuestra sociedad. ¿No es cierto? Todo esto va en contra de su manera de pensar. Yo no sé si esta es la sociedad donde hay más pecado, si en la antigüedad había más pecado o hay menos o ahora hay más, pero yo sí que creo que esta es la sociedad más egoísta que ha habido sobre la faz de la tierra. Es la sociedad que más inmersa está en el egoísmo y en sí misma, hablando del amor a todas horas sin entender absolutamente nada de él. Y versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos a los otros. Si somos el cuerpo de Cristo, entonces dice la palabra que debemos mostrar la virtud de Cristo, llegar a la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Al principio. Si vamos a demostrar el conocimiento pleno del Hijo de Dios, si vamos a ser conformados a su imagen, si vamos a ser más como Él, entonces debemos demostrar cómo Él nos amó, con qué amor nos ha amado. Y eso significa que estamos llamados a sacrificarnos por los otros. Y eso a lo mejor podría significar el lavar los pies. Y eso a lo mejor podría significar el entregar la vida. Y no necesariamente quiere decir el entregar la vida en la muerte, porque puede significar el entregar la vida en la vida, de tu tiempo, de tus dones, de tu dinero, ayudar a los demás. Eso es entregar la vida en la vida. La pregunta que cada uno deberíamos hacernos en sinceridad entre nosotros y Dios es: ¿amamos? ¿Amamos al punto de que estamos dispuestos a ser humillados para satisfacer la necesidad real de alguien? ¿Y estamos dispuestos a sacrificar lo que tenemos, a sacrificar mis planes, mi tiempo, mi dinero, por la necesidad de alguien más? ¿Amamos así? ¿Amamos hasta el punto de lavar los pies? El amor bíblico no es química, no tiene nada que ver con la química. No es interés en común, no es impulso, no es emoción. El amor bíblico es sacrificio personal. Sacrificio personal desde una posición que es la de querer, que es la de tener la voluntad de hacerlo. La palabra no nos está diciendo que debemos amar y esperar a que nos llegue ese sentimiento de amor. Y cuando tengamos ese sentimiento de amor, podemos amar. La palabra no habla nada de esto. La palabra nos dice más bien que el amor es acción. Cuando nos proponemos hacerlo y lo hacemos. Y cuando amas así, y cuando yo amo así, la iglesia es semejante a Cristo. Y entonces el mundo sabrá que pertenecemos a Dios. Podemos hablar, podemos predicar, podemos hablar de doctrina, podemos decirle al mundo cuál es el plan de salvación, podemos hacer miles de cosas. Pero mientras el mundo no vea que realmente hay amor entre nosotros, no valdrá de nada, absolutamente de nada.
estamos llamados y tenemos que dar una alternativa a este mundo. Porque lo que no puede ser es que se nos dé en nosotros aquello que se da fuera. No podemos imitar lo mismo que el mundo está haciendo. Tenemos que hacer algo diferente, porque si no, ¿cómo nos vamos a diferenciar del mundo? No podemos transferir el amor a la categoría sexual y aplastarlo en su totalidad. No podemos destruir a la familia, no podemos destruir matrimonios y esperar transmitir la realidad verdadera de lo que es el amor, ¿verdad? No podemos esperar eso. El amor es sacrificio personal. Y quizás tu vida, tu matrimonio, tu hogar, no es todo lo que te gustaría que fuese. Lo que en algún mundo de fantasía te gustaría que fuese, porque esas cosas suceden solamente en las películas, donde todo es de color de rosa, ¿verdad? Pero esos sitios, tu vida, tu matrimonio, tu hogar, es un lugar donde podrás practicar y enseñar el amor abnegado. Vamos, y para cerrar y para terminar en esta mañana, simplemente resumido, voy a ser rápido, vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan 3, 14. Qué interesante este versículo. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué significa que hemos pasado de muerte a vidas? Significa que podemos saber de que somos creyentes, podemos saber de que somos del Señor. Realmente la prueba de fuego de nuestra seguridad de la salvación, sabemos que somos salvos, que hemos creído, porque amamos a los hermanos. Y dice, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Es así de tajante la palabra, es así de tajante la Biblia, es así de tajante Dios. Hermanos, no hay medias tintas, no podemos tener un pie, medio pie, grises. O amamos con un amor abnegado, con sacrificio, o no estamos amando. Estaremos haciendo otra cosa, estaremos imitando al mundo, pero no estaremos amando. Y este versículo es como Juan 13:35, ¿verdad? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos a los otros. Pero dice más, dice, todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Veis aquí alguna definición que os lleva a pensar que el amor es una emoción? ¿Que es un sentimiento? ¿Que tenéis que esperar a sentir algo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir amar de esta manera? Bueno, es tan simple como satisfacer una necesidad. Si sabes que el hermano, la hermana tiene una necesidad, estamos llamados a suplirla en amor. No a ser indiferentes, no a girar nuestro rostro, no a mirar hacia otro lado, porque eso es lo que hace el mundo, que está centrado en él mismo. Satisfacer una necesidad simplemente con lo que tengamos, con nuestro tiempo, con nuestras posesiones, con nuestro dinero, con nuestra instrucción espiritual, nuestros dones, sabiduría, en oración, con lo que sea, con lo que sea. Y versículo 18. No amamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, no amamos de palabra y de lengua como tienen por costumbre esta sociedad, ¿verdad? Que ama de palabra y de lengua. Yo te amo mucho hasta que me canso, hasta que me enamoro de otra persona. Yo te amo mucho hasta que ya no me conviene. Bien, eso es amar de palabra y de lengua. Pero sin embargo nos está diciendo que nosotros no seamos así, que no seamos imitadores de esto, sino que amemos de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. Hermanos, podríamos estar hablando toda la mañana acerca del amor, ¿verdad? Tiene tantas aristas, tantas caras, tantas definiciones, implica tantas cosas,
implica tantas cosas, pero simplemente que os quedéis con esto. El amor no es un sentimiento, es una actitud motivadora, una actitud esencial y espiritual que se tiene que dar en el sistema del cuerpo de Cristo, hermanos. Si no hay amor, no hay crecimiento. Nos estancamos, nos vamos enfriando y ocurre muchas veces lo que ocurre. Y muchas veces ocurre lo que ocurre en muchas iglesias por falta de amor. Por falta de amor. Porque a veces nos soportamos, nos aguantamos, a veces nos toleramos. Pero el Señor no hizo eso. El Señor no solamente nos aguantó, nos toleró, sino que nos amó, como hemos visto, hasta el final, hasta el máximo, con todas las implicaciones. Y así debemos amar nosotros. Sé que esto es un gran reto para nosotros, es un gran reto para la Iglesia. Y no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo de que esto se dé de forma natural en nosotros, sino que es algo que se tiene que trabajar. Es algo en lo que se tiene que meditar, que pedir al Señor, que Él nos dé esa capacidad para amar de esa manera. Pero el deseo tiene que venir de nosotros. Tenemos que desear amar así. Porque si nos conformamos simplemente con un amor superficial, el Señor nunca nos va a obligar a nada. Nunca nos va a dar más. Y es una lástima que estemos perdiendo tanto potencial como el Señor nos podría dar, nos podría estar usando para muchas más cosas, hermanos. Así que me gustaría que este mensaje fuese de ánimo para la Iglesia, de ánimo, de ver cómo el Señor nos amó y que tenemos nosotros la capacidad también para amar de esa manera si confiamos y se lo pedimos a Él, hermanos. Así que el Señor os bendiga. En esta mañana vamos a despedir con una oración el mensaje y que sea de vuestro provecho. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque en tu palabra encontramos, Padre, la definición real del amor. El amor, Padre, es cuando enviaste ese plan de salvación, cuando enviaste a tu Hijo a este mundo, haciéndolo hombre como nosotros, sujeto a padecimiento, a hambre, a cansancio, y se dio a sí mismo por amor, y amó a los suyos hasta el máximo. Padre, y sentimos en nuestros días, en nuestra vida, ese amor en nosotros, como tú nos has amado y nos has redimido. Padre, ayúdanos a ser también así, ayúdanos a llevar ese tipo de amor a nuestras vidas, a que nuestros hogares, que nuestros matrimonios, que nuestras casas sean ese reflejo de ese amor abnegado que hemos visto en Cristo, Padre. Te le pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.